Buen día, hermanos, les saluda Cristina Manzanares de la filial Luz y Verdad de la ciudad de Comayagua. En esta oportunidad, nuestro momento de reflexión nos auxiliamos del libro Religión de los Espíritus, dictado por el Espíritu Emmanuel y psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Tomamos de él Jesús y la actualidad y Jesús y la humildad. También nos auxiliamos de la Biblia de Jerusalén. De ahí tomamos lo que es el Evangelio de San Mateo. Vamos a platicar un poco de Jesús y sus enseñanzas en este planeta Tierra para la humanidad, ¿verdad? Como sabemos, pues Jesús nos deja una fórmula de protección, de paz y de protección terapéutica, la que es, pues, amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes os hacen mal y orad por quienes os persiguen y calumnian. Como sabemos, pues Jesús ha sido uno de los espíritus más purificados y más llenos de luz que ha puesto sus pies sobre la tierra. Vino no solo a predicar su doctrina de amor y perdón al prójimo, sino también vino a enseñarnos otras cualidades que van de la mano con estas máximas, como lo son la paciencia, la resignación y sobre todo la humildad. También sin olvidar pues la caridad al prójimo. Siendo esto solo algunos de los atributos de él como un ser pues tan lleno de luz. Nos enseñó en su paso por la tierra a saber vivir, a saber sufrir y a saber morir. Bueno, no a saber, a aprender. Lo vamos a ver que nace en un ambiente un poco precario, sin comodidades, lleno de humildad. Como todos sabemos, pues nace en un pesebre, sin comodidades, enseñándonos de esta forma que no importan las condiciones ni los bienes materiales para que nosotros, como espíritas, podamos hacer bien nuestra tarea. Él, que fue el más grande entre los grandes, nos enseña esa lección de humildad desde sus inicios. Tuvo una vida muy austera, viviendo el día a día, buscando siempre consolar, ayudar y sobre todo instruir a las personas que lo rodean, siendo estos pues hombres un poco rudos y humildes, como son en su mayoría pues pescadores, pero apreciaban mucho lo que es sus palabras de consuelo. Sin embargo, pues en nuestros tiempos hay hombres pensadores muy intelectuales, pero que a veces carecen de principios morales. Entonces vemos que Jesús vive el día a día sin pensar en los acontecimientos pasados. En el caso de nosotros, pues son circunstancias pasadas que a veces pues no podemos controlar o no pudimos controlar en su momento y no vamos a poder cambiar. Y tampoco en acontecimientos futuros. ¿Por qué? Porque son preocupaciones de cosas inciertas y que tal vez no llegan a acontecer o no se concretan, o tal vez se concretan, pero no de la forma en que nosotros esperamos. Entonces, no tenemos por qué angustiarnos por un futuro, pues que no conocemos. Nos enseña a vivir con lo que a diario nos acontece, enfrentando las vicisitudes de la vida con paciencia. El divino maestro, aún sabiendo lo que le esperaba al final, se enfrenta sin murmurar y no evade ni se queja de ese trago amargo. Sin embargo, nosotros, ¿qué sería de nosotros si supiéramos o tuviéramos la certeza de lo que nos espera? Si aún sin conocerla nos angustiamos por lo que todavía no llega. Entonces, cada día trae sus propias dificultades y debemos enfrentarlas conforme se van suscitando. Jesús también nos da una enseñanza para toda la vida. En el momento de su aprehensión, que Él, aún siendo un espíritu de amor,
un espíritu que ama de la forma en que ama a la humanidad. No está exento de los amigos que lo traicionan y lo niegan, porque lo que realmente importa no es lo que nosotros esperamos que los demás hagan por nosotros o lo que nosotros esperamos de los demás. Lo que realmente importa es lo que nosotros como espíritas podemos hacer por los demás, por el prójimo. Entonces, podemos ver también a Jesús frente a unas autoridades que se burlan y que los señalan, y aún Él sabiéndose rey de reyes, sabiéndose regente de este planeta, aún antes de su formación, permanece con calma ante las ofensas y se llama al silencio sin siquiera defenderse. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando nos juzgan, cuando nos señalan o cuando nos calumnian? Entonces es un ejemplo de humildad y de llamarse al silencio. ¿Por qué? Porque como espíritas tenemos que llamarnos al silencio, porque son nuestras acciones las que van a hablar más que nuestras palabras. Luego vemos a un Jesús lacerado y latigado. Nos enseña a ser humildes también. Tenemos que ver aquí la situación en la que se encuentra, el ambiente de moral en estado salvaje de la multitud ignorante, porque las multitudes enardecidas son manadas de instintos de injusticias insaciables. Entonces, como espíritas, somos los llamados a ser sensatos, a no juzgar porque otros juzgan o porque la mayoría juzga, ni a señalar. Debemos informarnos primero del origen de las buenas o malas acciones de otras personas en cuanto a nosotros, ¿verdad? Estamos llamados a investigar y aún sabiendo las razones o aún sabiendo el origen del por qué, tenemos que llamarnos al silencio o a la oración y pedir al Padre por las flaquezas de los demás, porque no somos quienes para juzgar a nuestros hermanos, porque no somos perfectos. Es más, estamos sujetos a ser las próximas víctimas de señalamientos y calumnias, porque no es, como dice Jesús, no es lo que entra en la boca del hombre lo que hace su vida impura, sino lo que sale de su corazón. En el camino de Jesús al Gólgota también lo vemos cargando un madero, como todos sabemos, una cruz, que podemos asemejar nosotros a nuestras vicisitudes o problemas diarios. Él nos enseña a cargar sin un solo quejido, llevar esa cruz, pase lo que pase, aún sabiendo lo que sigue, Él nos enseña. Y a nosotros, como espíritas, aún sabiendo que las tareas son difíciles y los sufrimientos nos van a ayudar a ser mejores y a depurarnos espiritualmente, deberíamos sentirnos victoriosos cada vez que damos un pequeño paso en la larga senda que tenemos por delante. Una vez que nos toca enfrentar una dificultad o los dolores del alma, porque sabemos que son medios para depurar nuestros defectos. Jesús se cayó muchas veces y así las tantas veces que se cayó, se levantó y siguió. Como espírita, estamos también llamados a dar ejemplo. Tenemos el derecho de caernos, de flaquear o de equivocarnos. Nos pasa porque no somos perfectos, pero tenemos más el deber de levantarnos y seguir, porque a diferencia de nuestros hermanos de otras doctrinas y religión y de otras religiones, sabemos que cada embate de la vida es una prueba o es una deuda pendiente de pago. Entonces no tenemos o no deberíamos quejarnos. Evitemos, hermanos, en lo más posible, victimizarnos o sentir pesar o lástima por nosotros mismos, porque somos responsables de esos sufrimientos.
que pasamos ahora. Somos deudores de un ayer. También podemos ver que afuera hay hermanos en circunstancias mucho más difíciles que las nuestras. En la actualidad podemos ver esta emergencia mundial, esta emergencia sanitaria, familias enlutadas, hay naciones enteras con bajas en su población. Y nosotros, por la misericordia de Dios, gozamos aún de una salud, buena salud. Y estamos rodeados de nuestros seres queridos. Como espíritas debemos enfocarnos en el horizonte que nos espera, sabiendo siempre que después de una noche oscura llega un amanecer. Sabemos bien eso. Entonces, en el trayecto de Jesús también vemos que recibe ayudas, alguien le limpia su sudor, alguien le ofrece agua. Un hombre de Cirene llamado Simón, es un cirineo, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Le ayuda a cargar su cruz. Asimismo, Dios en su infinita misericordia pone en nuestro camino familiares, amigos, personas, incluso nosotros tan afortunados, ¿verdad? Contamos con el auxilio de los buenos espíritus que siempre están ahí para ayudarnos, que siempre están ahí para aconsejarnos. Entonces, el maestro fue tratado de la forma más brutal que puede ser tratada una persona. Acusado siendo inocente, negado por sus amigos, entregado, juzgado y sentenciado a una muerte cruel. Y aún así nos da la mayor lección que se nos pudo haber dado. Escoge venir aquí a la tierra y minimizarse a tal grado de tomar una materia y encarnarse entre nosotros. ¿Para qué? Para venir a enseñarnos, a ejemplificar su doctrina de amor. Entonces, debemos como espíritas sentirnos afortunados de saber y conocer la doctrina y sentirnos llamados también a ejemplificar con nuestras acciones, conscientes de estar lejos de dar lecciones, obviamente, al nivel de Jesús, de nuestro hermano mayor, pero acorde a sus enseñanzas, hacer nuestro mayor esfuerzo y hacernos merecedores de conocimientos tan elevados que se nos dan en nuestra escuela espírita de orientación cristiana, y más sabiendo que a cada efecto le precede una causa. Seamos pues los que procuremos buenas causas para generar buenos efectos. Entonces, tratemos de quejarnos menos y de trabajar más, y dar gracias al buen Jesús por ser ese Cordero que se inmoló en la cruz. Agradecer su infinito amor y que cada día, que cada existencia en nuestro historial sea para dar tributo a ese sacrificio suyo. Tratemos de ser buenos espíritas, tratemos de ser en esta circunstancia buenos vecinos, tratemos de ser caritativos. Muchas gracias, hermanos. Paz y bien para todos. Que la paz del Señor reine en cada uno de sus hogares. Un abrazo fuerte para todos.